a grabarlo. Muy buenas tardes a todos. El día jueves 25 de noviembre, firmando. Perfecto, jueves 25 de noviembre. Vamos a dar inicio a la sesión del día jueves. En esta sesión vamos a ver un poco el tema de Design Thinking o pensamiento de diseño, qué consiste, qué tipo de metodología es. Para más información pueden referirse a la lista de reproducción de los videos de innovación y emprendimiento. El día lunes tuvimos también una sesión sobre pensamiento de diseño, que también trató algunos aspectos del mismo que no vamos a tratar en esta sesión. En esta sesión vamos a continuar avanzando en otros aspectos, pero por supuesto con la explicación de la metodología en que consiste esta filosofía de diseño de productos y servicios. La idea es que tengan la oportunidad también de poder ver la lista de las sesiones que hemos hecho, y esas listas han sido reorganizadas para ser listas temáticas, así que van a aparecer por tema y van a ser fáciles de reproducir. Les comento que no están editados, así que bueno, pueden haber durante la grabación, ver los problemas que ha habido de conexión y ese tipo de cosas se ven reflejados. Yo voy a tratar, si es posible en diciembre, de editarlos para hacerlos más fácil de poder observar. En todo caso, antes de iniciar, por supuesto, quiero abrir un pequeño espacio para preguntas y dudas respecto a la actividad que se ha asignado, que es la actividad grupal, y respecto a la conformación de los grupos, entendiendo que ya los grupos, como van a estar conformados, ya han sido organizados definitivamente. Así que sí, si han podido revisar módulo 7, ya están todas las condiciones y explicaciones del trabajo, más material para revisión. En todo caso, eso también lo vamos a tratar un poco el día de hoy. Pero si tienen alguna pregunta o duda respecto a la actividad, pueden hacerla con mucho gusto. Adelante. Pueden levantar la mano ya para ir reconociéndolo. José Mauricio. Ah, La propuesta no es, disculpa, José Mauricio, la propuesta no es un documento de Word, es únicamente una presentación PowerPoint. No hay ninguna, en las instrucciones no hay ninguna solicitud de documento Word, solamente un documento PowerPoint. Es una presentación PowerPoint, sí, es decir, que hay que presentarlo en formato PowerPoint de y listo. presentación PowerPoint. Correcto, presentación PowerPoint, muy sencillo, como aparecen las instrucciones, un máximo de 5 láminas. Eso es todo, es una presentación sumamente breve. Ok, son 5 láminas. Vale, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o duda o comentario? Vale, entonces de momento creo que los temas han quedado claros. De cualquier modo, en la segunda parte tendremos también otra sesión de preguntas y respuestas. Así que vamos a continuar con la sesión que tenemos hasta ahora. ¿Tenemos a alguien de la sesión del día lunes que esté participando el día de hoy? Vale, todos son de la sesión del jueves. Muy bien. Perfecto, perfecto, Brian. Muy bien, José Mauricio. Entonces, lo que realmente vamos a ver es una especie de continuación de la presentación del lunes, por supuesto, con explicación y contexto para que los estudiantes que no participaron en la sesión del lunes puedan entender el tema. Y la idea es que puedan ver esta presentación junto con la presentación del día lunes, que se complementan entre ellas. Así que esa va a ser un poco la metodología de trabajo de ahora en adelante. Voy a empezar entonces a subir videos tratando la temática. Voy a tratar de empezar a acumular, no, voy a subir videos temáticos que van a estar grabadas en esa lista de reproducción, de modo tal que no tengamos únicamente que contar con las sesiones presenciales por los problemas de conectividad y ese tipo de cosas, así que puedan tener sesiones bien editadas disponibles. En todo caso serían sesiones asíncronas. Muy bien, vamos a tratar entonces el día de hoy del tema del pensamiento de diseño. En las sesiones pasadas habíamos hablado un poco del tema de cómo funcionan las empresas emergentes o las startups, que les llamamos empresas emergentes también. Y habíamos hablado de la metodología Lean o metodología de empresa emergente ágil. Y esta es una metodología que consiste en el desarrollo rápido de productos y servicios para poder probarlos en el mercado y así probar las hipótesis que tenemos en torno a los problemas y soluciones. Es decir, los problemas son los problemas o necesidades que hemos identificado en nuestro público y las soluciones pues se prueban a través del prototipo o la prueba piloto que hemos diseñado para verificar si en efecto lo que nosotros consideramos
es el problema y la propuesta de solución efectivamente son atractivas para nuestro público, para nuestro target. Hemos hablado de que esa prueba entonces lleva a dos posibilidades. Una, la posibilidad de pivotar, es decir, que la prueba demuestra que el producto que hemos desarrollado, de repente la necesidad que hemos identificado, pues no es lo suficientemente urgente o significativa como para que alguien esté dispuesto a pagar para solucionarla o satisfacer esa necesidad. O dos, de repente encontramos que hemos entonces desarrollado un producto que es lo suficientemente atractivo para un grupo de personas que les conocemos como los early adopters en inglés o los primeros clientes, y estos primeros clientes están dispuestos a comprar nuestro producto o suscribirse al mismo o etcétera, a consumirlo de una u otra manera, aunque no sea totalmente perfecto, pero es un producto que debe estar lo suficientemente bien diseñado. Entonces, lo que vamos a explorar el día de hoy con pensamiento de diseño, en cierto modo, es complementario a la metodología Lean Startup, o mejor dicho, forma parte de la filosofía de la empresa emergente ágil, del desarrollo ágil. El pensamiento de diseño es una manera de concebir el desarrollo de productos partiendo de un proceso de empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Y aquí pueden ver realmente la esencia del desarrollo ágil. Es decir, la fase de empatizar que vemos acá es identificar a nuestro cliente, quién es nuestro público, cuáles son sus características. Estamos llegando a un público netamente femenino, o es un público masculino, o es un público donde el género es indefinido, o estamos llegando a un público que tiene ciertas características como edad o en todo caso es un nicho pequeño y son personas que se dedican a una actividad específica. Por ejemplo, estamos diseñando un producto para, eh, por ejemplo, que facilita la gestión de redes sociales. Entonces, ese es un nicho. O por el contrario, estamos desarrollando una plataforma de comercio digital, y eso iría para el público en general, o de repente específicamente para cierto tipo de productos de consumo. Por ejemplo, ha habido propuestas, por ejemplo, para un marketplace o una plataforma de comercio digital únicamente para ropa de diseñadores, hechas por diseñadores jóvenes, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces tienen que primero identificar quién es su público, cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades. Ese proceso se hace a través de dos cosas. Una es observación y la otra cosa es interacción con nuestros potenciales clientes. Y esa interacción se puede dar de distintas formas. Una es simplemente abordarlos, es decir, comunicarse con algunos de ellos. Se puede utilizar la herramienta de entrevista, una entrevista estructurada, es una entrevista que tiene preguntas que hemos desarrollado de antemano. Una entrevista no estructurada, entonces sería poder sentarnos y preguntar a estas personas respecto, bueno, cuáles son sus necesidades, cómo les afecta en su vida diaria, un poco para poder identificar los problemas que tienen y además poder empatizar con el cliente, entender sus necesidades, entender qué padecen o entender cómo los problemas que pueden experimentar pues pueden ser solucionados y al solucionarlos estamos haciendo una contribución significativa a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. Por eso se habla de empatizar. Queremos ofrecer un producto que sea de buena calidad y que esté diseñado para facilitar la vida de nuestros usuarios. Lo segundo es un proceso de definición. Ese proceso de definición consiste en la definición de quién es nuestro público, eso ya tenemos una buena idea de él, precisar exactamente, pero solo definir cuál es el problema que queremos tratar y definir entonces cuál va a ser la posible solución. En este proceso de definición, realmente lo que consiste es identificar con precisión quién es nuestro cliente y cuáles son sus problemas. Entonces, una vez que hemos identificado el cliente y cómo hemos identificado el problema, pasamos a la fase de ideación. Un poco con respecto al tema de definición, y eso lo van a poder ver en uno de los videos de pensamiento de diseño que se encuentra en YouTube, en la lista de reproducción que les he pasado, es que pueden utilizar distintas herramientas para ello. Y una de las técnicas más usuales para definición de problemas es la denominada tormenta de ideas. Se pueden reunir en grupos e identificar el problema haciendo una lista de posibles problemas que pudiésemos atender, que pudiésemos resolver. Esos problemas inclusive se pueden, digamos, especular sobre ellos a partir de la identificación de quién es nuestro cliente. Entonces, en parte, en respuesta a las conversaciones que hemos tenido con nuestro cliente o de repente las encuestas o entrevistas que hemos hecho, podemos empezar a identificar una serie de problemas y a través de una tormenta de ideas, pues todos esos posibles problemas empiezan a identificarse. Y una vez que identificamos la posible solución, podemos ir a una segunda fase
que es la fase de desarrollo de la solución. Y esa fase de la solución lo llamamos ideación o idear. Y el de idear es, vamos entonces a identificar cómo pudiésemos resolver los problemas de de nuestro posible consumidor, nuestro posible cliente. Y a partir de ello vamos a empezar entonces a eh, explorar posibles soluciones hasta que en grupo terminemos entonces por seleccionar una solución que nos resulte realista y que nos resulte posible de desarrollar. Y una vez que hemos seleccionado esa solución, que básicamente es una propuesta de valor, puede ser un producto físico, puede ser un producto digital, una aplicación, etcétera. Dependiendo de el modelo de negocio que hemos seleccionado, pasamos a la fase de prototipado, que es donde vamos a o construir un producto físico, un prototipo físico, o es una aplicación que vamos a diseñar el prototipo de la aplicación, o en todo caso vamos a diseñar la prueba piloto de un servicio. Y a partir de ello, el proceso de testeo, que es un proceso de poner a prueba nuestro producto mínimo viable, nuestro prototipo, y partiendo de la información que vamos recolectando de cómo interactúan los clientes con ese producto, qué quejas tienen sobre el producto, qué les gusta, qué no les gusta, tratando de ser lo más específico posible, pues vamos a entonces dar con una serie de conclusiones respecto a la viabilidad o no del producto. Y bueno, una vez más volvemos al tema de ya sea pivotar o perseverar. Pivotar, entonces cambiamos el producto mínimo viable, vamos a identificar si el problema es que de repente el producto como lo diseñamos no es muy efectivo, entonces volvemos otra vez a la fase anterior de ideación para luego poder desarrollar un nuevo prototipo o en todo caso perseverar en el producto. Y quiere decir que el producto satisface las necesidades del cliente, lo que falta es poder ir mejorándolo para poder entonces aumentar el número de clientes a nuestra disposición, o digamos, o que van a consumir nuestro producto. Entonces hay una serie de elementos a tomar en cuenta, de elementos principales a tomar en cuenta en este proceso. Uno de ellos es que este proceso está centrado en el ser humano y quiere decir que la empatía y comprensión de las necesidades y motivación de la persona es la base sobre la cual todo este proceso de desarrollo de productos o servicios va a llevarse a cabo, o es, digamos, el detonante del mismo. Es decir, la idea es que si vamos a construir un producto o servicio, tiene que estar diseñado de modo tal que satisface efectivamente las necesidades de nuestro cliente. Y para poder entender efectivamente las necesidades de nuestro cliente, necesitamos empatizar con él, necesitamos poder eh, eh, identificar las motivaciones de la persona, los problemas, etcétera, para entonces nosotros poder dar respuesta a esos problemas a través de un producto o servicio. Es un proceso colaborativo en tanto que colaboramos no solamente con nuestros potenciales clientes, sino que todo el equipo de trabajo eh, opera bajo una perspectiva colaborativa, y esto significa que todo el equipo de trabajo debe ser libre para abordar el problema con sus propias perspectivas. No se trata de la tiranía de uno que manda a los demás como si fuesen, digamos, un general en un ejército, sino que se trata de que todos tengamos la oportunidad de, en base a nuestras propias perspectivas y experiencias, pues poder plantear posibles soluciones o poder plantear, digamos, puntos o temas que pudiésemos tratar, de modo tal que todo ese cúmulo de perspectivas, de conocimientos y de experiencias nos puede llevar entonces a hacer un producto mucho más centrado en la realidad, en lugar de simplemente contar, como hacen algunas startups, que cuentan solamente con uno o dos genios, pero resulta que somos víctimas entonces de los posibles prejuicios o los posibles sesgos que tengan esas personas. Entonces creen que están diseñando un gran producto y resulta que hay defectos obvios en ese producto. Pero si el ambiente es muy, disculpen, restrictivo, no le da entonces la suficiente libertad para los miembros del equipo de poder identificar posibles problemas. Por eso el proceso debe ser colaborativo. Es experimental en tanto que el proceso entiende que hay un elemento de ensayo y error y el fracaso es permitido. Es decir, el fracaso no es algo que se deba lamentar terriblemente y el fracaso no es algo que se deba tomar como una derrota personal, sino forma parte del proceso experimental donde el fracaso, todo lo que es realmente es una experiencia de aprendizaje en la cual eh, registrando entonces cuáles fueron, digamos, nuestros errores, dónde nos hemos equivocado, entonces lo que podemos hacer es afinar estrategias para poder desarrollar un mejor producto. Es decir, el fracaso no es sino una fase de desarrollo del producto realmente, del producto o servicio. Así que eh, a pesar de que puede lastimar algunos egos, algunos orgullos, fracasar no tiene por qué ser considerado algo terrible y no debemos tampoco estar demasiado obsesionados con la idea de la perfección, si bien debemos buscar la excelencia, porque siempre existe la posibilidad que
pese a que hemos diseñado muy bien el producto, pues por uno u otro factor que no hemos tomado en cuenta no tenga tanto éxito. Y finalmente es optimista en el sentido que nos tenemos que plantear la posibilidad que lo que estamos diseñando, lo que estamos creando puede hacer un impacto positivo en el mundo, puede hacer nuestros consumidores más productivos, más eficientes, entretenerlos, etcétera. La idea es que diseñemos algo que sintamos que está haciendo alguna contribución con el mundo. Eso también nos lleva al tema, al primer módulo, que es el módulo del perfil del emprendedor. Entonces, ¿qué características debemos asumir para este proceso? Abrazar la ambigüedad, entender que no tenemos todas las respuestas, entender que a veces podemos tratar temas complejos y tenemos que estar dispuestos entonces a entender que pueden llegar incluso mensajes mixtos llegados de los consumidores y debemos tener cierta paciencia y cierta tolerancia hacia la ambigüedad. Ser colaborativos, tenemos que estar dispuestos a colaborar tanto con nuestro cliente, con nuestro propio equipo de trabajo, creando, digamos, mecanismos de intercambio de información. O sea, por ejemplo, estar abierto siempre a sugerencias, tener un proceso en donde los miembros del equipo sean capaces de poder emitir sugerencias de cómo mejorar un tema, o identificar un posible problema que otros no han identificado, o identificar de repente una eh, propuesta de negocio, o una propuesta de pivote, o una propuesta de optimización que otros no han pensado. Entonces, ser colaborativo implica también aumentar las posibilidades de ir mejorando el producto. Ser constructivo es todo proceso de crítica, debe ser una crítica constructiva, no debe atacar, digamos, la personalidad o el carácter de los miembros del equipo que están ofreciendo crítica o están ofreciendo sugerencias o opiniones. Por supuesto, la curiosidad es fundamental, debemos ser curiosos de las necesidades de nuestro cliente, tenemos que indagar muy bien ese tema, no operar única y exclusivamente a partir de suposiciones no probadas o a partir de hipótesis, hay que realmente indagar en la búsqueda de cuál es la raíz del problema en nuestro consumidor para poder solventarlo. Y por supuesto, para ello necesitamos tener empatía y entender a nuestro consumidor, ponernos en sus zapatos. Holístico y sistémico implica que hay que entender que cuando estamos desarrollando un producto, el producto no solamente se integra en la vida de las personas, afectando un aspecto de ellas, sino que hay toda una serie nos estamos insertando en todo un ecosistema de productos y servicios, nos estamos insertando en la vida de las personas y por supuesto significa que también operamos en todo un sistema complejo de distintos intereses de empresas, de individuos, de grupos, etcétera. Y eso implica que hay que tomar en cuenta ese aspecto eh, digamos, de que también en el desarrollo de nuestros productos y servicios tenemos que tomar en cuenta múltiples factores, múltiples tecnologías, etcétera. Esto realmente se va a empezar a entender cuando empecemos a aplicarlo en los casos más específicos, en sus proyectos de trabajo que van a ir desarrollando el día de hoy. Perdón, digamos, para la primera entrega. Iterativo es un proceso circular, como ya los habíamos comentado en las sesiones anteriores, sin juzgamientos, por ejemplo, en los procesos de tormenta de ideas, digamos, uno de los procesos típicos para poder desarrollar ideas que posteriormente van a ser analizadas. Lo importante es al principio no juzgarlas, sino eh, empezar a analizar ideas y analizar conceptos que de repente uh, no nos resulten naturales u obvios. Bien, había unos compañeros en la sala de espera, espero que ya pueden ingresar. Muy bien. Y una mente abierta, por supuesto, tenemos que estar abiertos a nuevas posibilidades, tenemos que estar abiertos a la posibilidad que las hipótesis que hemos planteado están equivocadas, e inclusive abierto a la posibilidad de que de repente el producto como lo hemos diseñado deba ser modificado. Y eso significa no aferrarse demasiado si la evidencia nos está demostrando que quizá hay que tomar otro rumbo. Entonces hay que asumir estas características para poder desarrollar efectivamente un producto o un servicio. Entonces, realmente el pensamiento de diseño no es una ciencia o una teoría propiamente dicha, sino es una metodología altamente creativa que busca explorar y encontrar nuevas soluciones integrales. Es decir, entonces esta metodología de búsqueda de soluciones a partir de un proceso muy creativo está firmemente inserta dentro del desarrollo ágil de startups, como lo habíamos descrito en sesiones anteriores, y por supuesto parte de la comprensión de las necesidades de las personas. Por eso es un proceso empático. Entonces, el carácter experimental necesita personas con mentalidad optimista, abierta,
a las nuevas posibilidades, buscar diferentes opciones, incluso distintas a las que hemos planteado, y que puedan ser viables y factibles para el desarrollo de un proyecto. Es decir, no se trata de desarrollar un producto extremadamente ambicioso, se trata más bien de desarrollar un producto que tenga posibilidades efectivas de tener un impacto en la vida de las personas. Entonces, las actitudes a explotar o aprender que debemos identificar en nosotros e ir cultivando es una inclinación a la exploración, a la empatía con los otros, a la observación de la realidad, a la experimentación de nuestras hipótesis, de lo que creemos que es cierto, pero debemos experimentarlo, curiosidad en torno para investigar y conocer más cosas y conocer más del área que estamos tratando, el mercado en el que estamos ingresando, en el nicho del mercado que estamos ingresando, nuevas tecnologías, cómo puede afectar nuestros productos, cómo puede afectar el mercado, cómo podemos mejorar, optimismo en torno a nuestras capacidades y las capacidades del equipo de desarrollar un producto que realmente pueda ser efectivo. Por supuesto, hay que asumir ciertos riesgos, implica el riesgo de fracasar, y al fracasar debemos entonces tener la capacidad de aprender de los errores para una vez más utilizar la experiencia aprendida para continuar nuevamente con el proceso. Entonces, aquí vemos este gráfico muy interesante, lo había mostrado en la sesión pasada, donde vemos entonces cómo los procesos de empatía y definición, ideación, prototipada y testeo. Si vemos, por ejemplo, el proceso de empatía, vemos que es un proceso expansivo, un proceso donde estamos entonces recolectando un montón de ideas, información respecto a nuestros clientes, y luego el proceso de definición, lo que hacemos es que al identificar todos los problemas que tienen nuestros clientes, sus necesidades, vamos a ir posteriormente analizándolos hasta identificar entonces el problema o necesidad que queremos utilizar. Entonces, en el proceso de ideación, nuevamente es un proceso también expansivo en el sentido que vamos entonces a desarrollar un montón de ideas en torno a cómo podemos solucionar el problema que ya hemos identificado previamente. Y el prototipado, pues ya es el proceso mediante el cual seleccionamos una de esas soluciones y la vamos transformando en un producto. Y este proceso mucho más estrecho por acá es el proceso de testeo. Es decir, aquí es donde ya tenemos un prototipo, lo ponemos a prueba y en base a eso vamos a sacar unas conclusiones respecto a si hemos llegado realmente, si hemos desarrollado una hipótesis de la propuesta de valor realmente efectiva. Aquí también hay otra gráfica un poco más, yo creo que un poco más obvia además. Estamos en el pensamiento divergente. Pensamiento divergente implica expansivo, implica un montón de ideas que avanzan en todas direcciones. Convergencia implica un proceso un poco más restrictivo, donde empezamos a filtrar esas ideas hasta seleccionar una idea. Entonces vemos como todo el proceso de pensamiento de diseño es una mezcla de pensamiento divergentes y convergencia, es decir, de tormenta de ideas y luego selección de esas ideas para poder entonces identificar problemas y posteriormente ir nuevamente a un proceso de tormenta de ideas con respecto a las soluciones y luego ir a un proceso convergente cuando identificamos la solución y la transformamos en un prototipo. Entonces, empatizar es abrir tu mente, encuentra el problema, explosión de posibilidades, toca tus ideas con las manos, que es una forma de decir prototipo, y comprueba tus propuestas. Es decir, en la fase en la que van ustedes a realizar una primera, digamos, la primera actividad grupal, es simplemente una suerte de ensayo, si queremos decirlo, de este proceso. Lo que van es a identificar su público, van a definir cuál es el problema que tiene ese público, van a dar alguna idea de cómo pudiesen resolverlo, y hasta este punto nos quedamos. Es decir, no vamos a ir a un proceso de prototipo o testeo, sino únicamente un proceso de empatizar con nuestro cliente, definir e idearlo. Esta primera evaluación es simplemente un ensayo, no tiene que ser perfecto en lo absoluto, simplemente entregar el producto y a partir de ello entregar el cuadro. De hecho, ya tiene las instrucciones y a partir de ello, digamos, vamos a empezar entonces un proceso de feedback donde vamos a empezar a definir algunas ideas, vamos a refinar la idea. Entonces, no tienen que estresarse demasiado, simplemente vamos a empezar por una fase, van a tener tiempo además de poder perfeccionar la idea o inclusive descartarla y seleccionar una completamente nueva. Entonces no se preocupen por ello, ya es un proceso que hay que hacer de manera rápida. Se trata, no nos vamos a quedar pensando 2 semanas en el proyecto. Muy brevemente van a seleccionar en grupo un problema, una idea, cuál es su público, etcétera, y una posible solución. Y eso es todo. Muy bien. Entonces aquí hay otro proceso muy interesante que lo que hace es que identifica cómo el proceso de desarrollo de pensamiento creativo
Es un proceso reiterativo. Vemos aquí conexión, observación, síntesis, idear, prototipo, implementación, etc. Cada uno de estos aspectos es un aspecto del pensamiento de diseño. Conectar y observar con nuestro cliente, sintetizar, sacar conclusiones respecto a cuáles son sus problemas, idear una posible solución, prototipar la solución, implementar la solución, comunicarse entonces con nuestros clientes, testear la solución y ese problema al testearla, al ponerla a disposición de nuestro cliente, comunicándonos con el mismo, nos va a permitir entonces poder identificar posibles problemas o posibles, o en qué hemos acertado, en qué nos hemos equivocado. Para eso, como les había comentado en la metodología Lean Startup, necesitamos métricas, como por ejemplo descargas, ventas, etcétera. Una buena métrica es ingresos. A partir de esa visualización vamos a entender entonces qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Planificamos entonces cómo mejorar el producto. Nuevamente empatizamos con nuestro cliente, comprendemos sus necesidades e iniciamos una vez más entonces el proceso de perfeccionamiento del producto. Entonces, este es un proceso que nunca termina, es un proceso circular, reiterativo, continuo. Todas las empresas, incluyendo empresas tan prestigiosas y establecidas como Microsoft, están continuamente interactuando con sus clientes porque si bien el sistema operativo Windows es un producto que han tenido por ya casi 30 años. Cada iteración de Windows, es decir, cada sistema operativo Windows, desde el primero hasta Windows 95, 98, Windows Me, Windows Millennium, XP, etcétera, etcétera, hasta Windows 10 hoy en día, ha sido parte de un proceso de interacción con el cliente, donde están entendiendo bueno, qué necesita el cliente, qué pudiesen utilizar y en base a sus propias capacidades y competencias tecnológicas, pues van dándole al producto nuevas funcionalidades para hacerlo cada vez más efectivo, más productivo, etc. Entonces, aquí también hay una explicación gráfica muy interesante sobre el proceso. Por ejemplo, en el proceso de entendimiento y comprensión es una fase de construcción del conocimiento. Entonces, a partir del conocimiento de cuáles son los problemas que tienen nuestros clientes, desarrollamos un punto de vista y articulamos ideas para definir el problema y luego idear posibles soluciones. Luego hacemos de esas ideas realidad a través del prototipado, vemos cómo la gente reacciona al prototipo a través del proceso de testeo, adquirimos conocimiento a partir del prototipo y revisa de los opuestos, es decir, si en efecto el problema que hemos identificado es tan urgente y si lo es en efecto que la solución que hemos llegado es realmente la indicada. Y a partir de ello, nuevamente, entonces vamos a ser creativos, generar un mayor número de ideas posibles sobre cómo podemos mejorar el producto o cómo desarrollar otro nuevo producto, si tenemos que pivotar. Y por supuesto, adquirir empatía con los usuarios, escuchándolos y observándolos durante el largo y ancho del proceso, de modo tal que estar cercano a nuestros clientes, poder entender sus necesidades, no solamente nos permite poder obtener más información que nos permite desarrollar un buen producto, que el cliente esté dispuesto a adquirir, a comprar, a darnos dinero por él, y ende garantiza la sustentabilidad de la empresa, sino además crea una buena fe con el cliente se siente adecuadamente atendido y eso también nos permite poder fidelizarlo, que esté con nosotros. Las buenas empresas tienen un buen gestión de clientes, gestión con los usuarios. Entonces aquí hay un marco de trabajo para innovar, proceso de empatizar, de idear, prototipar, testear, etc. Esto es bastante obvio. Yo voy a compartir esta y las demás presentaciones en el módulo y en los videos de YouTube. Muy bien, aquí son gráficos. Entonces aquí vamos entonces a ver un poco, más, un poco el proceso. Bien, entonces vamos a empezar a hacer una definición un poco más precisa de cada una de las fases de este proceso. Simplemente voy a empezar con empatizar, luego vamos a ir a un descanso y luego vamos a reiniciar entonces la segunda parte donde vamos a analizar un poco más a fondo cada una de estas partes. Ahora, empatizar consiste en la sensación que entiende y comparte las experiencias de otras personas y sus emociones. Es decir, no solamente que las personas sean capaces de contarnos cuáles son sus problemas, sino que nosotros podamos identificarnos, entender por qué ese problema les afectan, porque a través del proceso de empatizar entendemos cómo nos afectarían a nosotros en su lugar. Y la empatía es la base del diseño centrado en el ser humano. Los problemas que intentan resolver rara vez son los suyos, sino de usuarios particulares. Es decir, lo que está tratando de resolver usualmente son problemas de otras personas. Problemas que tal vez nosotros no entendemos con precisión, pero el proceso de empatizar nos permite entonces poder entender a nuestro cliente y cuáles son sus problemas, partiendo
de experiencias y vivencias. Y vamos a ver un poco más cómo podemos hacerlo a partir de la segunda parte de la sesión. Nos quedan aproximadamente poco más de 2 minutos. Si hay alguna pregunta, duda o comentario que hacer al respecto, pueden hacerla en este momento. Así es, Verónica, muy bien, muy buena manera de colocar. Es la habilidad de ponerse en el lugar del otro o ponerse en los zapatos de otras personas. Si ustedes no son capaces de entender íntimamente a su cliente, no van a entender sus necesidades y por ende va a haber un divorcio entre lo que el producto ofrece y lo que quiere el cliente. Entonces, si un producto está diseñado exclusivamente para extraer la mayor cantidad de dinero posible del cliente sin satisfacer bien sus necesidades, pues hay pocas posibilidades que vayan a tener éxito. Y además van a adquirir una mala reputación. Y una mala reputación se expande boca a boca, al igual que una buena reputación. ¿Alguna otra pregunta, comentario o duda? Pueden alzar la mano y yo los voy reconociendo. Adelante. ¿Qué les ha parecido la presentación hasta ahora de esta metodología? Verónica, adelante. Buenas, profe, ¿cómo está? Mire, me ha parecido bastante interesante y le quería preguntar, de hecho, más o menos en qué parte de la bibliografía encuentro yo esto, porque cuando yo estaba viendo el plan de clase, no dice como que la bibliografía por día, pues, o no sé si es que yo no lo estoy viendo, entonces me preguntaba para complementar qué había que leer. Vale, perfecto. El libro que vamos a estar utilizando es el libro Metodología Lean Startup, está en español. Voy a revisar en la biblioteca. La verdad que este problema de conectividad además me ha dejado con retraso no solamente esta materia en esta otra, pero gracias por la pregunta porque eso me va a permitir revisar si está toda la literatura disponible. Debería estar en la biblioteca, debería estar publicada, pero lo voy a revisar, Verónica. Muchas gracias en todo caso por indicarlo. Sí, Pero profe, el libro, o sea, yo sí está. ¿Mm? ¿Sí está? Perfecto, en todo caso lo voy a Disculpe. revisar. Sí, es que, o sea, como tal, la literatura sí está publicada en la bibliografía Perfecto. sí la tiene Lo que, publicada en módulo 7. lo que La entiendo es que te duda era más gustaría que que todo indicara, cuál por era la... ejemplo, algún capítulo en específico para poder leerlo, etcétera. Sí, cuál es su recomendación, Ah, pues, perfecto, muy bien. exacto, Voy personal a para... anotarlo y perfecto. Lo voy incluso a asignar como una actividad no evaluada, simplemente para que lo tengan ahí registrado en módulo 7, de cuáles son los capítulos para leer. Es un libro muy ameno, muy sencillo, no es demasiado